un bronquiolo secundario o terciario. Hay también, como ya mencioné, debido a la migración, una reacción de granulomatosis. Por eso hay lesiones infiltrativas a nivel del tejido pulmonar y sobre todo bronquial que generan granulomas, pero no tiene nada que ver con lo que es la tuberculosis, ni tampoco infecciones fúngicas, que son las principales que generan este tipo de reacción de granuloma. Entonces hay una patología que ni es bacteriana, que ni es fúngica, pero que es parasitaria y que también lleva a la formación de granulomas. Y algo característico en los pacientes que tienen esta sintomatología respiratoria, repito, de tos seca, es la eosinofilia periférica que va a presentar el paciente. Y como tiene eosinofilia y cuando está en el ciclo pulmonar, definitivamente va a haber mayor prurito. ¿Por qué? Porque los eosinófilos van a inducir, obviamente, a los mastocitos, debido a la producción de ciertas interleucinas, la degranulación y, obviamente, la presencia de muchos síntomas relacionados a la histamina. Asimismo, pueden en ciertos pacientes, sobre todo en inmunosuprimidos como el VIH, donde se puede presentar mucho más la presencia de esta infestación pulmonar, es obviamente el esputo con sangre primero y posteriormente inclusive la expulsión cuando hay una infestación pulmonar de larvas pequeñas o inclusive el adulto. A todo esto se le llama el ciclo de Loeffler. El Ascaris lumbricoides, entonces, tiene un ciclo pulmonar. Ahora, recuerden, esto es cuando se presenta síntomas. La mayoría es asintomático. Aparatos gastrointestinal, ¿cuáles son? Van a ser mucho más inespecíficos, inclusive porque son dolores abdominales inespecíficos. Va a haber en algunos pacientes, no en todos, vómitos y distensión abdominal. ¿Qué más va a tener? Retorcijones, cólicos, en pocas palabras. Pero estos cólicos pueden ser de corta duración o inclusive llevar a manifestaciones dérmicas a nivel de la piel abdominal, con puntos desde pequeñas máculas, me refiero, rojizas o inclusive con una gama de variedad de colores. Y eso ya nos llevaría también, pero son en pocos casos, a pensar en parasitosis. Pero repito, como la mayoría a veces no tiene en consideración esto y ven estos puntos a nivel abdominal, van a pensar en petequias, en enfermedades demasiado raras a veces, y menos se les va a cruzar pues una parasitosis intestinal. Asimismo, pueden, si es que está muy infestado el Strongyloides stercoralis, porque forma grupos de parásitos, puede llevar hasta cuadros de obstrucción intestinal, los cuales necesitan, y es una emergencia, una cirugía, porque pueden llevar a la perforación y hacer un catástrofe a nivel abdominal. ¿Qué más? Se pueden meter por la vía biliar y generar una colecistitis obstructiva que genera una reacción granulomatosa, y cuando a veces hacen biopsias o operan lo que es la vesícula, porque también pueden llegar hasta la vesícula, vamos a ver que hay granulomas que se encuentran y a veces se piensa en tuberculosis. Pero a veces la anatomía patológica nos puede dar una orientación cuando hay un granuloma, pero a predominio de eosinófilos. Ese sería un dato interesante. Pancreatitis también, porque puede obstruir la vía principal. Recuerden que muchos de nosotros tenemos variantes anatómicas con un conducto anexo
extrahepático, extrapancreático, pancreático, y puede todavía tener cuadros leves a moderados. Pero aquellos que no tienen ese conducto anexo terminan llevándolos a tener una pancreatitis por obstrucción y la muerte del parásito en esa vía, ¿no? Y la peritonitis que ya les expliqué que puede ser primaria o secundaria dependiendo del área afectada, por perforación o secundaria a una colecistitis que se puede inclusive reventar, que genera una peritonitis química, y viceversa también, en contraposición a esta, la pancreatitis. Vean, ahí hay un ascaris en el esófago que ha perforado el esófago, por cierto, lo ha perforado. Ese es un riesgo de esta patología. Y vean que también hay cuadros neumónicos que a veces pueden pasar desapercibidos cuando tenemos el ciclo de Lothar. Estos, ¿en cuál se manifiestan? Como ven, no hay ninguno de los hemitórax predominante. Puede ser derecho, puede ser izquierdo, puede ser superior, medio o inferior, indistintamente. Con un estudio de imágenes no es fácil determinar el ciclo de Lothar. A veces con tomografías y mucho más, a veces con resonancias, sí pueden encontrar en los cortes a veces la presencia de el adulto, ¿no? Pero no es frecuente. El diagnóstico y tratamiento de esta patología no es tan complicada, pero sin embargo a veces es difícil de llegar. Examen parasitológico es el examen que se necesita para poder identificar los huevos de estos parásitos. Y vemos que eso también depende de la experiencia del microbiólogo o del tecnólogo que trabaja en el laboratorio, porque si no tiene buena experiencia, hasta a veces no lo va a reconocer los huevos y lo puede reportar simplemente como negativo, un parasitológico, limitando obviamente el diagnóstico. Doctor, pero hay PCRs. Claro, hay PCRs, pero no todos los hospitales lo tienen. Y las clínicas, bueno, a veces hasta cobran demasiado caro para poder tener un diagnóstico certero. De ahí que en salud pública se prefiere, obviamente, antes que el gasto, la promoción de la salud para evitar, pero sabiendo conceptos epidemiológicos. Ojo. Entonces, vemos que no solamente necesitamos a veces verlo al adulto, sino principalmente en sus huevos. ¿Y dónde? ¿Cuáles son las muestras? Si está en el ciclo de Lothar, necesitamos inclusive el esputo que pueda ser dado o brindado por la tos, si es que hay expectoración, pero recordemos que la clínica la mayoría tiene tos seca. Y el otro es que pueda, aparte del contenido gastrointestinal que se puede obtener por vómitos, que a veces no lo hacen en los laboratorios porque el médico no lo pide, y más se dedican a ver lo que es la parte de las heces. Y repito, aquí hay muchos huevitos de varios parásitos propios y que tienen también un efecto patógeno, pero depende de la experiencia. El tratamiento se los voy a recomendar, son principalmente tres, pero el que más se recomienda actualmente es el albendazol. Como trabajo en un hospital pediátrico, no tengo que tratar de saber la dosis pediátrica, y esto es 15 miligramos por kilo día. Ahora, también hay publicaciones donde nos dicen que de 1 a 2 años podemos darle como máximo 200 miligramos como dosis única, como profilaxis o tratamiento en este grupo etario inicialmente. Posteriormente, cuando ya son mayor de 2 años, podemos darle de 100 a 200, dependiendo del peso, cada 12 horas y también como único día de tratamiento. Sin embargo, hay reportes que debido a que si hay una infestación, esto podemos repetirlo, recordando entonces el ciclo de los huevos. ¿Cuándo son infectantes? En 10 o 15 días. Por lo tanto, si quiero
repetir una dosis, va a tener que ser en ese periodo de tiempo. Pero tengo que conocer justamente cómo el parásito se convierte en infectante de huevo a la forma larvaria, infectante. Porque recuerden, el albendazol por lo general no penetra o no erradica los huevos, por lo general. Entonces se tiene que a veces hacer repeticiones, pero eso conociendo el ciclo del huevo que pasa a larva. Otro medicamento es el mebendazol, pero no se recomienda actualmente. Pero si es lo único que tienen en su centro de salud, pues hay que usarlo y monitorizar la toxicidad. Por ese motivo pasó a una segunda o tercera línea, dependiendo de las guías que ustedes lean. La dosis es 100 miligramos, vía oral, cada 12 horas. No es cada 12, ahí hay un pequeño error, cada 12 y 3 días. Y se repite un segundo ciclo en 3 semanas, se recomienda. Sin embargo, ustedes como son médicos pensantes van a ver y decir, bueno, en 3 semanas ya voy a encontrar formas adultas. Lo que tendría que hacer es eliminar las formas larvarias. En todo caso, recuerden que en 15 días, ¿cierto? Ya las formas de huevos se convierten en infectantes y pueden usarlo en la segunda o en la tercera semana, como dice la diapositiva. Otro medicamento es la nitazoxanida. Sin embargo, la nitazoxanida tiene una particularidad que, como se usó en su momento cuando se descubrió, ha generado inclusive un grado de resistencia y no garantiza, por más que es inclusive una de las mejores alternativas, no garantiza la eliminación por completa del Ascaris lumbricoides, a diferencia del albendazol, que hay estudios que han demostrado que el albendazol tiene una ligera mejora en el tratamiento para la eliminación del Ascaris lumbricoides. Pero sin embargo, también si no hay opción, o si ya usaron el albendazol o el mebendazol, la nitazoxanida es una muy buena opción. Recuerden que se usa, al igual que el mebendazol, no se puede usar en menores de 2 años, se usa en mayores de 2 años. La nitazoxanida es a partir del año o hasta los 3 años mayores a esos valores, siempre monitorizando la toxicidad. Empezamos al otro que es la enterobiasis, el Enterobius vermicularis, o también llamado oxiuro. Los oxiuros son los gusanitos más frecuentes que vamos a ver en la etapa de niñez. Es el agente que causa, obviamente, la mayor cantidad de infecciones intestinales parasitarias a nivel pediátrico. Factores de riesgo, hacinamiento. ¿Dónde encontramos eso? Desde la cuna, desde los lugares que cuidan a nuestros bebés, en los colegios y en las escuelas. Obviamente eso se da debido a una inadecuada higiene, tanto a nivel de casa o de la comunidad. Vamos a ver que esta infestación es dada por los helmintos que se denominan enterobius vermicularis, repito, no distingue edad ni sexo porque puede darnos en todas las etapas de la vida y de ahí la recomendación de desparasitación dependiendo, uno, del tipo de trabajo, de la zona geográfica y sobre todo de las condiciones de higiene que tengan. Puede ser una vez al año la desparasitación o 2 veces al año, que es lo recomendable a veces, es decir, cada 6 meses. La prevalencia mayor va desde los 5 años hasta los 14. Sin embargo, con los cambios climáticos, en realidad todos los seres humanos tienen enterobius vermiculares. El enterobio y sus características, vamos a ver que tienen un flagelo en la parte posterior y los hace muy móviles y permite el desplazamiento a nivel intestinal. Miden aproximadamente 1 centímetro o menos de longitud, por lo general son de color blanquecino, como se ve en la imagen. Es una forma muy filamentosa y tiene una forma ligeramente en espiral, lo cual le permite una mayor movilidad y sobre todo a la hembra. El hábito o el hábitat
le corresponde la zona intestinal del ciego, pero algunos de ellos ocasionan apendicitis debido a que les atrae mucho la zona del apéndice secal y pueden generar una obstrucción y son responsables incluso de un porcentaje importante de apendicitis a nivel pediátrico. ¿Qué más? Vamos a ver que también pueden estar en el colon ascendente. Entonces, esas tres zonas es donde vamos a encontrar preferiblemente al Enterobius vermicularis. La hembra, cuando está ya grávida, es decir, cuando tiene huevos fertilizados, bueno, va a migrar a la zona perianal. En la zona perianal, debido a que la temperatura y las condiciones permiten que el huevito madure y se vuelva infectante, no puede ser colocado dentro del intestino ya que la temperatura es mucho mayor y lo cual generaría la muerte de los huevos. Por eso la hembra necesita hacer tremendo recorrido de todo el intestino llegando a la zona perianal. Aparte que la zona perianal tiene una irrigación muy particular, tiene muchos vasos sanguíneos y linfáticos y de ahí tiene la capacidad también de ser invasiva. Entonces, y de ahí también genera la característica de esta infección, que los pacientes tengan mucho prurito anal. Ese es el dato para el Enterobius vermicularis. Los huevos tienen en forma de D, diámetro de 30 a 60 micrómetros, son convexos, una forma de C, como digo, u otras formas de D, y se desarrollan, miren, a las 6 horas, obviamente, y pueden sobrevivir hasta 20 días. Entonces vemos que si necesito una desparasitación pensando en el Enterobius vermicularis, yo tengo que al quinto día repetir una dosis adicional o al sexto día, o en todo caso, como la mayoría de guías refiere, a la semana puedo dar una dosis adicional, sabiendo que los huevos del Enterobius vermicularis desarrollan a las 6 horas, entonces pero tienen todavía un ciclo de maduración que a la semana pueden ya tener inclusive capacidad reproductiva. Con ese sustento, doctores, yo puedo repetir entre el quinto, repito, sexto o séptimo día. Pero también tengo que reconocer que estos huevitos en el ambiente pueden sobrevivir hasta 20 días, pero el ciclo del huevito para que fue depositado por la hembra y ya desarrollen una larva son cuestión, repito, de 6 horas. Y siendo con capacidad alta de reproducción y fecundación, es entre el quinto, sexto y séptimo día. De ahí la importancia para los tratamientos. Si no tengo claro estos conceptos, definitivamente no voy a poder usar correctamente los antiparasitarios. Y como a mis alumnos yo les digo, conozcan a su enemigo, es decir, a sus microorganismos, para poder determinar los tratamientos, justamente son, y me refiero a estos detalles. Ciclo de vida, rápidamente, huevos lo depositan, ya sabemos que es en la región perianal, genera prurito. La autoinfección con las manos, porque se rascan, los niños son los que más se rascan, y si no se lavan la mano, en sus uñas y en sus dedos van a tener los huevos del Enterobius vermicularis. Y como ellos están comiendo o metiéndose la mano a la boca, esa es la forma más frecuente de infectarse. Después de la ingestión, las larvas maduran y dicen, miren, las larvas adultas viven en el intestino de 36 hasta 53 días, a diferencia de la sobrevida en el ambiente, que es aproximadamente 20 días. No se confundan. Ojo, dato, una cosa es la sobrevivencia en el medio ambiente hasta 20 días, es decir, hasta casi 3 semanas pueden sobrevivir. Otra cosa es la supervivencia a nivel intestinal de los adultos, que es de 36, repito, hasta 53 días. El Enterobius vermicularis
Vamos a ver que la clínica, vean, la mayoría son asintomáticos, pero el prurito anal es el signo y síntoma más importante. Vamos a ver que puede haber sangrados a nivel intestinal en la parte final del aparato digestivo y que muchos a veces lo relacionan con hemorroides. Ojo, está bien pensar en hemorroides, pero sin embargo, cuando hay sangraditos, puede estar también asociado a enterobius vermiculares. Puede haber una dermatitis alérgica eosinofílica, por supuesto, debido al prurito y al rascado. Y que esas heridas por rascar con las uñas, obviamente, se pueden sobreinfectar y generar una celulitis o inclusive llevar a cuadros mucho más graves porque las enterobacterias que están presentes en las heces, en esa región perianal, pueden desencadenar o evolucionar a una celulitis, a un absceso o una fascitis a nivel perianal y genital. Ojo, tenerlo en consideración. ¿Qué más? Otros síntomas es el chasquido de dientes que semiológicamente se le llama bruxismo. Es decir, muchos pacientes, sobre todo pediátricos, pero también adultos, al dormir tienen este chasquido de dientes. Molestias digestivas, dolor abdominal, principalmente como cólicos, cialorrea, bastante cialorrea. A veces nuestros bebés o nuestros niños tienen bastante salivación y pueden estar asociados a parasitosis intestinal. Y bueno, ya los síntomas mayores es cuando ya tengas náuseas, vómitos o inclusive diarreas que hemos mencionado que a veces lo relacionan o lo asocian con otras patologías. Bueno, como les mencionaba, los pacientes que tienen síntomas son los que acabo de mencionar. No son frecuentes, pero a veces los relacionan o piensan con otras patologías. ¿Cuáles son las consecuencias? La mala absorción cuando hay parásitos y esto puede llevar a anemias y a generar hiporexias. Bajo peso, obviamente si no hay nutrientes el niño no va a crecer, no esperen que crezcan si hay un síndrome de mala absorción asociado a parásitos y eso que genera cansancios como hemos mencionado en el Ascaris lumbricoides y eso se relaciona al bajo rendimiento de nuestros niños y tiene mucho sueño a veces en las mañanas. Entonces, no es, y aparte que si hay anemia, aumenta más esa sintomatología. El enterobio vermicularis diagnóstico, definitivamente hay que ver el síntoma cardinal, el prurito anal. Y si tiene eso, empezamos a sospechar. Ese es el dato inicial. Segundo, podemos ver a través de los estudios de heces, la microscopía principalmente, los huevos de este parásito. Pero también antes, antaño, pero a veces también se sigue usando en zonas donde a veces no hay mucho análisis y pueden tener simplemente un microscopio y generar el test de Graham. Pero esas son zonas rurales en donde podrían tratar de utilizar, ya no se utiliza actualmente. No es recomendado también porque puede generar mayor lesión a veces a nivel de la mucosa anal. Pero ténganlo en consideración. ¿Cuál es el tratamiento entonces de los oxiuros? Es el albendazol. Y vean, es el mismo tratamiento si se aprendieron con respecto al Strongyloides perdón, al Ascaris lumbricoides. El enterobius es lo mismo, albendazol. ¿Puede usarme bendazol si no tienen otra opción en su centro de salud? Úsenlo. Y la nitazoxanida. Profilaxis, tras un tratamiento, obviamente hay que hacer promoción de la salud. Lavado de manos.
¿Correcto, doctores? Lavado de manos, lavar frecuentemente, recomendar a los familiares que laven frecuentemente lo que son la ropa de dormir y todo lo que esté en la cama. Pasamos entonces al tema que nos interesa más en el Valle del Mantaro, ya que esto tiene una historia. Cuando llegaron a invadir a los huancas primero, sus vecinos que fueron los chancas, quisieron invadir, pero en esos años habían varias infecciones y una de ellas generaba mayor mortalidad. Cuando vinieron los incas sucedió lo mismo, pero algo cambió porque los chancas eran los enemigos directos de los huancas. Y como la infección, porque vamos a ver la fasciola hepática o fasciolosis humana, tenía una mortalidad amplia, menguaba más, obviamente, a los que vivían en el Valle del Mantaro, que eran los huancas, y se unieron a los incas. Por eso ganaron a los chancas la parte porque los huancas apoyaron. Igual que también fue una zona muy privilegiada esa entrada a lo que es también el Valle del Mantaro y a lo que es también a su extremo oriental la selva, era Tarma. Los tarumas también ayudaron a los incas y se unieron para poder derrotar al grupo que era su enemigo más importante, que en ese entonces eran los chancas. Cuando llegaron los españoles, se dividieron y también empezaron a tener una patología de trastornos de coagulación porque era a nivel hepático, una complicación muy importante. Y vemos que se convierte históricamente en una enfermedad propia de nuestro valle. Asimismo, hay una norma técnica que ustedes tienen que recordar, aunque todavía antigua, pero vigente, del 2019, es la norma técnica en salud para lo que es la vigilancia, prevención y control de la fasciola humana en el Perú. Rápidamente una breve historia. En los 90, amigos de facultades diferentes, tanto de medicina humana como de veterinaria, y un microbiólogo decidieron estudiar las heces de animales y de humanos, encontrando una gama de huevos de parásitos, pero les llamó uno en particular, que era el huevo de la fasciola. Y ahí vean que ellos descubrieron un test, principalmente, que lo vamos a mencionar más adelante, pero también empezaron a utilizar un medicamento veterinario, el cual tenía efectividad y por eso inclusive en la época hay periódicos y ahí les muestro uno en donde particularmente el peruano siempre es llamativo con sus títulos. Cholos hayan cura contra letal parásito. Por eso la introducción que yo les mencioné de la parte histórica. Ah, perdón, pero vean algo más. Debajo de esa imagen de ambos doctores, hay algo, una imagen muy peculiar que representa la idiosincrasia y la sociedad limeña y inclusive actualmente de todo el Perú, la venta de emoliente. La venta de emoliente es uno de los factores de riesgo para adquirir, y vamos a ver luego, esta enfermedad. Vamos a ver la fasciola hepática. En el Perú, vean qué regiones predomina. Obviamente, esta es una enfermedad de valles interandinos, es decir, de toda la cordillera andina sudamericana. Pero en Perú, vean, Arequipa es una de los departamentos con mayor cantidad de casos de fasciolosis. Seguido, miren, Junín y Cajamarca.
Así que si visitamos estas regiones, sin dejar de lado Cusco, Puno y la zona de Lima donde se vende mucho emoliente, que es ya una cultura arraigada en la capital, vemos que son los departamentos con mayor afectación de fasciola hepática. Asimismo, vean, la pregunta es, y siempre se los digo en clase, ¿quién se cuida más con el consumo de alimentos de carbohidratos y grasos y prefiere una dieta un poco más vegetariana para cuidar la línea? Ahí, perdónenme, es el sexo femenino. El sexo femenino, entonces, es el que tiene mayor riesgo actualmente para contagiarse y padecer, cosa que vemos, ¿ah? Cosa que vemos en el hospital, ¿ah? Tenemos una data de niñas de más o menos de 10 años a más que tienen mayor preponderancia a sufrir fasciola hepática. Igual en la parte privada, también he tenido la oportunidad de atender a mujeres, mucho más que varones, definitivamente, que padecen esta patología. ¿Qué más? Entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo o las condiciones para poder sufrir de fasciolosis hepática? Baja pasteurización de leche. Estos huevitos también pueden ser adquiridos por las vacas o por todo el ganado rumiante, obviamente, ovino, que por lo general se alimenta de pasto, es donde van a estar estos huevitos y son pasados a su leche, y si esto no se pasteuriza o no se hierve, definitivamente es uno de los mayores transmisores, porque está alrededor del 20 y del 30%. El 50% lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, el comercio y el consumo de hígado en camales clandestinos o de las vísceras, de los intestinos, a quienes que les gusta comer mucha mondonguito o sopas relacionadas a vísceras, tienen mayor o hígado o pulmón, que son las vísceras más consumidas en nuestra región. Entonces, es una forma de adquirir no solamente el consumo de, que vamos a ver, que son de vegetales, no, también son de productos animales como estamos mencionando. La falta de educación sanitaria, pues es el principal problema, el hacinamiento, la falta de higiene, es la forma de transmisión también interhumana. ¿Qué más? El comercio de pasto, muy consumido por animales y por ser humano, es otra forma y la principal, por cierto. Ingesta de alimentos o de agua contaminados, y dentro de ellos ahí está esa fotito que les he mencionado, ¿no? El consumo, aunque es muy rico, es un alimento muy rico, ¿cierto? De los extractos de vegetales. Ojo, si no se hierve, si no se lava adecuadamente nuestros vegetales, podemos estar ingiriendo huevitos de, obviamente, este parásito. Y definitivamente hay algo que es muy peculiar, la presencia de un intermediario que va a ser el caracol. Y lo vamos a ver a continuación. Primero empecemos definiendo un poco la taxonomía. Pertenece al reino Animalia. Ojo, Animalia. Es una clase de trematode. Vamos a ver que la familia es Fasciolidae, el género es Fasciola humana, ojo, porque también hay Fasciola que lo asocian a los animales, como ya hemos mencionado, a las vacas, a las ovejas principalmente. Y tenemos la especie que llega principalmente a afectar el hígado, que es la Fasciola hepática. Entonces, las preguntas más conocidas son, ¿cuál es la clase? Estrematode. ¿Cuál es la familia? Fasciolidae, y que se relaciona mucho con el género, que es Fasciola, pero en el humano se pone Fasciola humana. Y la especie es Fasciola hepática. Y de ahí que hay que reconocer
dos subtipos principales a nivel del globo terráqueo, que es la fasciola hepática, la pequeña, la que se encuentra con mayor distribución en el mundo y sobre todo también en el continente sudamericano, ojo, sudamericano. En Europa también lo encontramos, en el Asia también, pero Latinoamérica, es decir, Centro, pero sobre todo Sudamérica, vamos a encontrar a esta fasciola pequeña. A diferencia de la fasciola giganteae o gigante que se encuentra en el Asia, en el África, que genera mayor mortalidad y una hepatitis fulminante, ya que genera mucha lesión en el hígado, que es también inclusive sangrante, pero en las islas americanas de Hawái es la que en donde se descubrió definitivamente debido a que esta población había llegado a tener cuadros ya de asintomáticos o inclusive de oligoasintomáticos y que en estudios no solamente de ese, sino ecográficos o sus cirugías que tenían a veces estos pacientes, llegaban a identificar a esta fasciola gigante que estaba caminando por el hígado o inclusive en dentro las vísceras intestinales. Pero es la que genera mayor mortalidad. Gracias a Dios esa no la tenemos en nuestro medio, pero aquellos que decidan viajar a las islas de Hawái o a países africanos o de Asia, tienen alta probabilidad si consumen comidas callejeras e inclusive comidas en restaurantes donde haya al menos un hacinamiento o las condiciones no sean tan adecuadas en estos países. Se pueden contagiar de estas patologías. De ahí surge los sinónimos o los nombres que le dan en diferentes regiones. Me imagino que aquellos que viven en la altura, si es que han escuchado o van a tener la oportunidad de hacer su serum en zonas altoandinas, van a escuchar estos términos. Alicuya se refiere justamente a esta enfermedad. Hayo son los dos términos muy frecuentes que se dan en las regiones altoandinas. Recuerden eso, a veces los pobladores son quechua hablantes y van a encontrar también lo que le dicen la cayutaca o alicuya o hayo. Entonces, esos son los términos que utilizan la población para referirse a lo que es esta patología por este trematode. Y obviamente, como les duele la zona del hígado, el cuadrante superior derecho, se le conoce como duela hepática o duela del hígado, pero el término más conocido en Perú y en Lima y tomado en los exámenes se llama distoma o distomiasis. La distomiasis se refiere a la infección, ¿cierto?, de este parásito, de la fasciola hepática. Entonces, aquellos, repito, que vayan a zonas altoandinas, estos términos lo van a escuchar y ya tienen que estar en su cabeza la fasciola hepática. Características generales. Es el ectoparásito más grande y que se puede ver a simple vista. Ojo, no necesitas microscopio cuando ya está la forma adulta. ¿Cuánto mide de largo? 2 a 3 centímetros y de ancho 1 centímetro. Y como tiene una forma muy peculiar, es aplanado y tiene la forma de hoja, por eso se le denomina en algunas poblaciones, la hoja carnosa también. Vean que es de un color entre pálido blanco, amarillento, ligero amarillento, o el vientre del mismo es como si fuera la hoja con sus raíces y de un color un poco rosado. Es hermafrodita, no necesita la compañía de una hembra o de un macho, no, se autofecunda. El aparato digestivo es muy incompleto, lo cual lo permite también generar una sobreinfección eh,
por bacterias propias de nuestro intestino, por eso que la duela hepática o la fasciola hepática va a asociarse en imágenes, lo vamos a ver más adelante, como si fueran abscesos bacterianos. ¿Por qué? Porque en realidad también en sus deposiciones hay bacterias propias de nuestro intestino y van a generar abscesos biógenos y también la infección de este parásito. Características de los huevos. Los huevos, vean, es algo importante, son eliminados por el hospedero, por las heces, y estos son en realidad no embrionados. Después, los huevos van a ser el periodo de, necesitan ciertas características ambientales, sobre todo de temperatura, y tener humedad, porque si no, no van a madurar. Las condiciones son de 10 a 26 grados centígrados. Miren, una fasciola, los huevos, el periodo dice prepatente en humanos es de 3 a 4 meses, es decir, el adulto pone los huevos y tiene que pasar de 3 a 4 meses para que estos, correcto, tengan la probabilidad de embrionarse, es decir, de desarrollarse y desencadenar todo el ciclo embrionario. Pero esto puede ocurrir todavía, repito, de 3 a 4 meses, ojo, o inclusive hasta más meses. Pero necesita una temperatura de 10 a 26 grados centígrados. Entonces, recuerden ese periodo importante que es largo, de 3 a 4 meses. Les comentaba que hay un caracolito que es el intermediario, porque no va a permitir evolucionar a la forma adulta propiamente o al huevo maduro. Este caracolito se convierte en un personaje de alta relevancia. Vamos a ver que el caracol es del género Limaneae y vean que es el que se encuentra en plantas acuáticas o plantas terrestres, pero semi-acuáticas. ¿Cuáles son esos? Miren, la alfalfa, la lechuga, los berros principalmente. ¿Y quiénes consumen esto? Pues nuestra población de la parte de periferia o altoandina. Inclusive se comercializa a Lima o también se comercializa a la selva. Entonces, ¿y quiénes consumen más esto? Definitivamente el sexo femenino. Vamos a ver que este caracolito vive por lo general en riachuelos, en chacras, pero donde haya predominio de agua dulce, por cierto. Es un poco más higiénico. Le gusta el agua dulce pero limpia, por lo general. Pero saben que también pueden haber otras especies de caracol también. Y vemos que un solo individuo puede producir hasta 25,000 caracoles en 3 meses. Y de ahí este es un ciclo importante porque son 3 también fases que dura. Cada fase es un mes de la evolución del huevo. Y justamente es porque se desarrolla de acuerdo al periodo de vida de este caracol, que son 3 meses también. Ahí vean las características, por lo general es un caracolito limpio. Y vean que quien consume después estas plantas de berros, alfalfa, lechugas y otros más, es el ser humano, pero también nuestros ganados. Y este consumo de plantas acuáticas va a llevar a la vía de transmisión. Alimentos que tienen, vean, vegetales de tallo corto, alfalfa, berros, lechuga, espinaca, entre otros. ¿Cómo nos alimentamos de ello? Mediante jugos, emolientes, extractos, infusiones, ensaladas frescas. Ojo, ensaladas frescas. Si es que no hay la higiene adecuada,
en en un local que tiene poca higiene, principalmente yo no como, por ejemplo, la ensalada, porque puede haber huevitos de varios parásitos. Agua insegura, por más que se molesten conmigo, yo no les acepto el agua, porque puede transmitir otras infecciones. ¿Qué más? Y vean, este es el ciclo. Con esto ya vamos un poco más de la mitad de la exposición, ya vamos a ir terminando. Es que principalmente el ganado, ojo, el ganado es el que tiene más que todo la fasciola. Entonces, ¿cuál sería la ocupación con mayor riesgo? La ganadería. Estos animalitos van a depositar los huevos que no son embrionados, por cierto, ya les dije que necesitan ciertas condiciones de temperatura de 10 a 20 y tantos, 26 grados centígrados y agua para que estos empiecen la maduración. Y después, esta maduración que los convierte en huevos embrionados, ¿ya? Necesitan el ambiente del agua para poder convertirse en miracilios. Estos miracilios son los que van a llegar y penetrar al caracol, y si es idealmente joven, para que dure sus 3 meses, y poder convertirse en esporoquistes, redias y cercarias. La cercaria es la que tiene el flagelo. Acuérdense de eso, cercaria, y es la que va a permitir y va a salir del caracolito a nadar y llegar a las plantas. Las plantas acuáticas pueden tener en su superficie a la cercaria, correcto, o introducirse dentro de la planta en el tallo principalmente, que es la zona que le va a gustar, es decir, absorbidos por las raíces y llega al tallo, y en el tallo se va a convertir en lo que es la meta cercaria. Va a perder la cola y va a tener ya la estructura embrionaria del parásito. Esta es la forma infectante nuevamente para los animales y sobre todo para el ser humano. Vean que de huevo a embrión en la parte uno puede pasar de 3 a 4 meses. Ojo, de 3 a 4 meses. Este cambio sí es rápido de miracilios, pero de esporoquiste, redia y cercaria van a pasar 3 meses en promedio para que se aprendan, un mes cada uno. La meta cercaria es la invasiva, repito, a las plantas acuáticas, pero el cual es infectante, correcto, es la meta cercaria. Eso va a ser la forma infectante a los animales y al ser humano. Ojo, en el ser humano ya vamos a ver que desenquistamiento, es decir, del quiste, va a ocurrir en el duodeno. Este quiste, esta metacercaria, se va a convertir en adulto en el duodeno. ¿Con quiénes? Con los jugos biliares. Lo va a estimular los jugos biliares y pancreáticos, pero más los biliares. Eso va a permitir que la envoltura salga y obviamente empiece la maduración adulta. Y estos van a migrar del duodeno, recordemos que van a subir por los conductos biliares y van a alcanzar al hígado principalmente. Y los adultos van a vivir principalmente en el hígado, pero también vamos a tener algunos que van a vivir en la vesícula, que pueden generar inclusive cuadros de colecistitis quirúrgicas, obstrucciones a nivel del colédoco o también obstrucciones pancreáticas. Pero también vamos a tener algunos adultos que puedan estar en el órgano del vaso y del intestino, pero no es frecuente. En el hospital hemos tenido una niña con abscesos hepáticos y abscesos en el vaso. Y bueno, los cirujanos estaban planeando operarle y quitarle el vaso, porque había mucha colección a nivel de del estudio de imágenes. Entonces, la fasciola hepática, doctores, en el Perú es una patología endémica, endémica,
vamos a ver que hay muchos pacientes asintomáticos, hay muchos pacientes, y eso es en zona endémica. La detección crónica es obviamente por exámenes de rutina, hay muchos exámenes. Y bueno, vamos también a ver que hay mucha sintomatología dispersa y que tendrían que ustedes sospechar de acuerdo a los datos epidemiológicos que acabo de mencionar. Esto lo pueden revisar, háganle un screenshot mientras tomo un poquito de agua. Esto es lo que se da en las preguntas para ver en qué fase está, si es aguda, si es crónica, si está complicada, si necesita o no cirugía, pero sobre todo aquellas manifestaciones extrahepáticas o extraintestinales. Por ejemplo, nódulos subcutáneos, nódulos a nivel gástrico. Repito, el cuerpo se defiende mediante la respuesta inmunitaria. Y si recuerdan, en la fase del Lothar, que es del Ascaris lumbricoides, aquí también va a haber una respuesta de granulomas. Ojo. Y podemos encontrar granulomas gástricos como forma de nódulos y también nódulos cutáneos, que es donde se ve muy frecuente en nuestra región también, y que a veces son pasados como lipomas, por cierto. Ubicación típica, el hígado y los conductos biliares. Ubicación atípica, quistes, nódulos o granulomas en el pulmón, en el tejido celular subcutáneo como nódulos subcutáneos, ganglios linfáticos que pueden abscedarse y también generar problemas uterinos. ¿Por qué? Porque es una cavidad, le gusta y hay mucha vascularización y alimentos en el endometrio. Entonces, pueden encontrarse quistes endometriales en el útero. Y uno que es muy infrecuente en Perú, pero que ha habido reportes, pero esto se da más en lo que es la fasciola giganteum, es cuando una fasciola, ya sea en el ser humano, pero mucho más en los animales infectados, puede fijar sus ventosas, el vientre del parásito en la mucosa faríngea o tener quistes granulomatosos en la zona de la faringe. Esto puede ocasionar edema en el paladar blando, en la faringe y sobre todo muy riesgoso en la laringe y llevar a cuadros de asfixia por edema debido a la inflamación y a la obstrucción de las vías respiratorias. A eso se le llama Halson. Diagnóstico, para ir avanzando, es coprológico, es útil mucho más en la fase crónica, permite identificar los huevos y requieren principalmente 2 muestras en 2 días distintos. Pero algo más, el paciente no debe de estar comiendo carnes al menos unos días antes para evitar un falso positivo. Vean que el tratamiento, o bueno, el diagnóstico de elección es por el test de sedimentación de lumbreras. Y Lumbreras era uno de los que estaba en la fotografía que les inicié la exposición de esta parte. Él era el médico. Entonces él vio en el microscopio para tratar de identificar justamente eh, en los laboratorios de la Universidad de San Marcos estos huevitos. La sensibilidad es del 98.5 o inclusive más, y esa es la sensibilidad, perdón, la sensibilidad. Y la especificidad, definitivamente, si sabes identificar a los huevitos, va a ser del 100%. Debe indicarse al paciente no ingerir carne o hígado de mamíferos 3 días antes. El examen
directo, ojo, solamente un test de parasitológico no ayuda. ¿Por qué? Porque tiene una baja sensibilidad. Si utilizan el parasitológico simple y encuentran huevos, quiere decir que ese paciente está infestado. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es demasiado baja. Y vean, el otro médico que estuvo involucrado se llama Cato-Cats. Y de ahí que surge la técnica de Cato-Cats, que es para ver la cantidad de huevitos, correcto, la cantidad de huevos en 1 gramo de heces y poder definir algo que más adelante vamos a ver si es solamente infección versus infestación, ya que el tratamiento va a variar en número de días de acuerdo a cada uno de ellos. Actualmente, como veo a mis colegas que dicen, sí, definitivamente hay que usar las pruebas moleculares como pruebas de test de alta sensibilidad, claro, pero hay que ver, pues, ¿no? Hay que tratar de ver qué técnicas se deben de utilizar y si están disponibles, porque también eso es en salud pública, puede ser también considerado como malversación de fondos del Estado el utilizar pruebas que tengan bajo rendimiento en zonas endémicas. Ahí surgen obviamente las pruebas de ELISA, IgG, Immunoblot o Western blot. Pero el que más preguntado en los últimos años ha sido en los exámenes es el FAST-2 ELISA, que es el que se utiliza en el INS actualmente. Pero también tenemos el Western blot y el ELISA IgG. Vamos a ver que sirven tanto para fase aguda como fase crónica, ya que los estudios de los huevitos, el parasitológico, de acuerdo pues al test de lumbreras, es en fase crónica principalmente. Pero estos se pueden usar en fase aguda o fase crónica. Vean que permite la reacción de identificar antígeno-anticuerpo y vean sus sensibilidades y sus especificidades, que en realidad son buenas. Y vemos que el FAS2 tiene una mayor sensibilidad, pero una especificidad intermedia a comparación de la prueba de LISA IgG, IG y Western blot. Vamos a ver la fase aguda y la fase crónica. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales que ustedes tendrían que manejar? Y vemos en la fase aguda definitivamente la colecistitis, colangitis, pancreatitis, hepatitis y abscesos hepáticos serían los que tienen mayor probabilidad de tener el paciente en el diagnóstico diferencial de lo que es fasciola hepática. Infección por Toxocara canis. Ojo, tenemos que tener en cuenta que este parásito del perrito y en algunos casos del gato, porque es el Toxocara felinis también, puede estar presente, generan reacción cruzada con las pruebas que hemos mencionado. Pero en la microscopía, pues son diferentes huevos, en tamaño, en forma. Entonces, vean que el detectar un IgM o un IgG, bueno, Fiorella está saliendo y entrando, espero que tenga solo problemas de conexión, eh, porque está generando incomodidades eso, y también leucemias, ¿no? Entonces, recuerden que el Toxocara canis también es un test que se está preguntando mucho, que genera reacciones cruzadas de falsos positivos para fasciola. Entonces, si yo tengo un test serológico, debería también pedir para Toxocara canis, porque si este sale negativo, pues ya estoy 100% seguro de que sea fasciola hepática. Así también en fase crónica, la fasciola hepática se puede confundir con colelitiasis crónicas, fibrosis hepáticas, equinococos, que a veces es frecuente encontrar a nivel hepático, y que recuerden que también en la fase crónica, el equinococcus también puede dar una reacción cruzada, falso, reactivo para fasciola hepática o viceversa. Y bueno, ya teniendo neoplasias, ¿no?
Para fasciolosis humana, y con esto ya voy terminando, vamos a ver que la presentación humana es tabletas de 250. En el MINSA tienen tabletas de 250. Cuando lleguen a su serum y vean que la probabilidad sea alta de que haya fasciola hepática, deberían tener un pequeño stock al menos para poder dar sus tratamientos. Porque si no van a tener que hacer todo un trámite administrativo que les va a generar inclusive problemas. Porque el paciente les va a exigir su tratamiento, pero ustedes no lo tienen a veces. Y es difícil, ojo. No se consigue tampoco en las clínicas, al menos acá en Huancayo, son contaditas con una sola mano los que tienen este tratamiento. El resto no lo tiene. Vamos a ver que el triclavendazol es el medicamento de elección. Sin embargo, también hay resistencia. Otro, no se da durante el embarazo, doctores. No se da porque es muy teratogénico. Doctor, pero tiene molestias, pues lamentablemente ya se tendrá que ver con sintomáticos, pero si genera muchas complicaciones y si es quirúrgicas, tiene que operarse. Pero no se va a extraer todas las fasciolas hepáticas, porque hay fasciolas que están por fuera, nada más por la superficie, pero hay otras que se encuentran dentro del tejido hepático. Entonces, o otras pueden generar obstrucciones. Miren, si se administra durante el periodo de lactancia es otra pregunta. Hay que suspenderlo al menos una semana, porque se excreta en una concentración importante y es tóxica para el recién nacido o los menores de 6 meses. No se puede dar inclusive en menores de 6 años. No se da el tratamiento, doctores. Pero pueden haber alternativas, ya lo veremos más adelante. Entonces, en caso de duda, dice, puede referir usted a lo que es el médico pediatra o al médico infectólogo, pero con la salvedad de que es una medicación que no se consigue fácilmente en una farmacia o en una botica. La OMS y la OPS, vean algo interesante. A diferencia del anterior, que el intervalo que se usa es para mayores de 6 años y en adultos, es una dosis diaria a máximo 2 días. Ojo, a máximo 2 días. Eso es en pacientes con una infección. Doctor, ¿qué pasa si hay una infestación? Ya lo vamos a ver. Pero con una infección solamente se da 1 o 2 días porque es muy tóxico la medicación. Y tenemos que recomendar, al igual que todo antiparasitario, como el albendazol, para dar un ejemplo, pero todo antiparasitario, para que pueda ser absorbido adecuadamente, este fármaco, repito, tiene que ser brindado, es decir, orientar al paciente que tiene que consumir comidas ricas en grasa, si no, no va a ser absorbido la medicación. Lo único que estarían tratando serían las formas adultas, si es que hay en el intestino, porque a los huevos no penetra el fármaco. Entonces ahí vean que la OMS y la OPS dice inclusive que la dosis es de 10 miligramos por kilo, pero es única dosis. Y que en casos de fracaso terapéutico se puede administrar una dosis doble, es decir, de 20 miligramos de peso, miligramos por kilo, ¿no? Entonces, pero les recomiendo leer lo que son las reacciones adversas de este fármaco, que no son nada agradables, por cierto. Hay acá, por ejemplo, también un reporte, una publicación en Perú, reporte de casos y que me permite tocar algunos temas del tratamiento. Vean, he tratado de buscar información
y hay muy variable de acuerdo a lo que son las zonas geográficas, ya sea en Europa, en África o en el mismo continente sudamericano. Vean que la mayoría sigue las recomendaciones de la OMS, que es el triclavendazol a 10 miligramos kilo peso, pero única dosis. Esto se ha usado muchísimo en varias regiones que ha traído consecuencias. Claro, la resistencia. Otros dicen de 1 a 2, como Perú, de 1 o 2 días en infección a la misma dosis, 10 miligramos kilo, y la tasa de curación en los 90, estamos hablando de 1990 en adelante hasta el 2000, era de 93,02%, aunque fue un estudio pequeño de 43 pacientes. Ahora, dijeron los argentinos, los británicos, alemanes, dijeron, a ver, ¿cómo es esto? Porque acá también a veces podemos tener y nuestra población viaja a la zona de Sudamérica y se puede contagiar. Y cuando regresen a nuestros países, tenemos que ver qué tratamiento le damos. Entonces dijeron, como es tóxico, vamos a ver que el primer y tercer día recomendaban los europeos. Y bueno, tuvieron una tasa de curación del 100%, aunque sus pacientes fueron muy pequeños. Es muy limitada su población porque no son zonas endémicas. Después dijeron 10 miligramos por un solo día, pero cada 12 horas. Tuvo una menor tasa, el 50% de recuperación, pero tuvo más reacciones adversas. Entonces no es una fórmula hacerla de esa manera. A ver, en Argentina dijeron, ok, nosotros nos dedicamos a la parte ganadera, vamos a darle 15 miligramos por kilo de peso cada 12 horas inclusive el primer día. Y no tiene ninguna diferencia al usarlo el primer y segundo día, como cada 24 horas me refiero, primer y segundo día, o el primer y tercer día, ¿ve? Porque tuvo una tasa de curación del 85,7% con mayores sintomatologías gastrointestinales por sus efectos adversos. Y otros dijeron, bueno, vamos a ver que dependiendo del ciclo y etcétera, quisieron hacer a 7,5 miligramos kilo cada 12 horas, dosis única, ya que vieron que 10 miligramos y 15 miligramos tenían mucho efecto cada 12 horas. Y vean que también hubo con esa dosis estudios donde dijeron el primer y tercer día, el primer y descansando unos días al quinto o el séptimo día, tuvieron una tasa un poco mayor, entre 90 y 100%. Y tal vez esa sea una opción terapéutica válida que inclusive en veterinarios lo utilizan también para los animales. Y vamos a ver que después hay unas condiciones muy peculiares que recuerdan que hay una hipersensibilidad, hay mucha afectación al igual que los antiparasitarios convencionales, pero cambia la situación cuando el test de Cato-Cats identifica 400 huevos por cada gramo de heces, esta sea igual o más, pues definitivamente estamos frente a una infestación y la recomendación en la norma menciona que cuando hay infestación, repito, que el test de Cato-Cats es mayor o igual a 400 huevos por gramo, se tiene que dar 15 días consecutivos, pero vigilando estrechamente lo que es los efectos adversos. Puede llevar hasta una hepatitis también el uso de este fármaco. Pero hay poca evidencia, repito también, ya que en zonas endémicas la mayoría tiene esta cantidad o supera esta cantidad, pero son asintomáticos. ¿Cuál era el tratamiento inicial que utilizaron los veterinarios en los 90? Era el triclavendazol veterinario. Y el triclavendazol lo consumían con leche de vaca, rica en grasa, obviamente, y permitía una disminución de los efectos y una mejor absorción, ya que es un alimento rico en grasa. Pero la dosificación era 12 miligramos por kilo,
cuando se utiliza estos medicamentos veterinarios, no 10 miligramos como lo dice la norma, ya que es una molécula con unos excipientes que es más dirigido a lo que son los animales. Pero el ser humano podría digerirlos, pero esa es la dosis, no es recomendada, simplemente se los brindo como información porque era lo que primero se iniciaba y por eso mejoraron los pacientes. Sin embargo, termino ya la ponencia, ya falta un minuto para las 8, es de que la eficacia del triclavendazol solo en el tiempo ha ido perdiendo su poder. Pero hay estudios mucho más en veterinaria que en el ser humano, por cierto, en donde han demostrado que el adicionar ivermectina, o inclusive hay un estudio con muy bajos números de participantes, por eso no lo muestro, porque si no van a decir, porque no hay mucha evidencia definitivamente, vayan a decir, no, es una evidencia muy mala, claro, definitivamente coincidiría con eso, pero que han usado ivermectina como tratamiento alternativo y han tratado de reducir la carga parasitaria. Ante nada, era una opción y es una opción. Sin embargo, con el COVID usaron mucho la ivermectina, cosa que hicieron que el Ministerio de Salud reduzca la cantidad de compra y limite la adquisición de ivermectina, generando también un problema de salud pública cuestionable, ¿no? Porque trataron de evitar para que usen en el COVID, pero las infecciones parasitarias se dispararon también. Entonces vean que en la Universidad Nacional de Cajamarca tuvieron la buena idea de comparar triclavendazol solo versus triclavendazol asociado a ivermectina subcutánea en animales, en el ganado vacuno sobre todo, y vean, el triclavendazol tuvo una eficacia del 0.76 en animales. 0.76. ¿Y de dónde nos contaminamos a veces? También de los animales, ¿cierto? Entonces, a veces por eso el triclavendazol ya no hace efecto a veces cuando nos contagiamos de estos grupos o de esta forma o esta vía. Con ya fasciola con resistencia a ese medicamento. En cambio, el triclavendazol asociado a ivermectina subcutánea llegó a un 57.84%. Entonces, doctores, en conclusión, a veces así como ocurre en las bacterias, en los hongos, también en los parásitos empieza a ocurrir, y en los virus, ni qué decirlo, la resistencia. Entonces, esa diferencia de un 57,0.8% resultó beneficiosa para erradicarla en Cajamarca en el ganado vacuno. Entonces, doctores, el control que se utiliza es a los 30, 60 y 90 días, cosa que no hacen muchos, por cierto. Y me refiero al mes, es decir, a los 30 días, se tiene que hacer una evaluación médica y pedir nuevamente el CAT-O-CATS con el test de lumbreras, que miren, a pesar de ser en los 90 descubiertos y algo, técnicas muy sencillas, sigue siendo al menos una forma de poder ver si el tratamiento fue efectivo o estoy frente también a lo que es una infestación o una infección debido a la cantidad de huevos. Pero repito, eso es operador dependiente. No pretendo ver que de repente alguien sea muy experto en identificar huevos, más aún que ahora no hay tanta especialización ni interés a veces en la salud. A los 60 días tengo que hacer un segundo y lo mismo a los 90 días. Es decir, al mes, a los 2 meses y a los 3 meses tengo que hacer este seguimiento para ver si fue o no efectivo mi tratamiento o tengo que volver a hacer una intervención médica adecuada.
Criterios del alta, y eso está en la norma, por cierto, está bien descrito. Criterios de alta es que hay al tercer mes, a los 90 días, una mejoría. ¿Y cómo? Cuando los test, sobre todo el test de lumbreras o el de CAT-O-CATS, sean negativos. Y ya pude obtener un resultado. Sin embargo, repito, hay resistencia. Muchísimas gracias, doctores. Hasta al menos aquí sí hemos podido avanzar. La próxima semana